Jóvenes, buenas tardes. Quien les saluda, recuerden, el profesor Pedro Guamán. Trabajamos la asignatura de Historia Universal y en este caso, continuando con el avance temático, recuerda, no puedes perjudicarte, no puedes perder tus clases. Hoy tenemos que trabajar el tema número 2. Ese tema número 2 es Revolución Científica para tercero de secundaria. Y en este caso, cuando hablamos de Revolución Científica, hay que señalar algunas secuencialidades, ciertos pasos para entender, comprender este tema. 1. Los datos. ¿Qué datos son necesarios para este tema? Primero hay que señalar cómo surgió, cuáles son los antecedentes, las raíces de este tema Revolución Científica, y hay que remontarnos al Renacimiento. Recuerden que el Renacimiento es un tema donde se extrae, se recuerda cuál fue el mundo clásico griego, es un renacer del mundo greco-romano. Entonces, en ese pensamiento greco-romano se va a dar las bases para que se desarrolle la Revolución Científica. Segundo, en este tiempo se van a buscar explicaciones, y hemos colocado acá entre comillas, científicas, porque todavía la ciencia estaba en auge. Entonces se buscan explicaciones científicas que se van a oponer, que tratan de superar los pensamientos, las propuestas que daban los dogmas religiosos. Recuerden que los dogmas religiosos de la época medieval todavía estaban dando algunos criterios que nadie los discutía. La ciencia comprenderá, sí discute las cosas, la ciencia debate, en cambio los dogmas religiosos se aceptan por fe. La religión no se discute, o aceptas o no eres religioso, pero en este caso la ciencia sí puede debatirse, la ciencia sí puede discutirse, ¿eh? La fe es un tema de respeto y punto. Señores, siguiente punto es que en esta revolución científica van a darse inventos, van a darse innovaciones, pero ¿de qué tipo? Las innovaciones y los inventos en este caso serán en las áreas de matemática, en las áreas de ciencia, en astronomía especialmente y otras más, como es el caso del humanismo, la filosofía, las artes. Por ejemplo, en lo artístico destacó el tema del barroco. El barroco. ¿Qué cosa es el barroco? El barroco, recordemos saber lo siguiente, jóvenes, por ejemplo, miremos acá, tenemos paredes, ¿correcto? Una pared. Pero en esta pared solamente se ha hecho el tarrajeo, ¿correcto? Miramos por acá, por favor. Esto es una columna, pilar también le llamamos. La tenemos acá en el colegio y también en casa. Pero si haces algo de memoria, hay columnas, por ejemplo, en el centro de Lima, en las iglesias, en las catedrales. Sus columnas no son como las nuestras. Las columnas no son como la del colegio, no son como las de la casa. Esas columnas tienen adornos. Esos adornos tallados en la columna, sobrecargados, muy variados, se conocen con el nombre de, que hemos indicado, el nombre del barroco. Eso es el arte barroco, tener columnas, tener trabajos en las paredes muy adornados, muy cargados. Ese es el arte barroco. Ahora, principales personajes que van a destacar en estas ciencias, matemática, astronomía, son estos 4 grandes personajes. Galileo Galilei, uno de ellos, René Descartes, Isaac Newton, Johannes Kepler. Ahora, ¿hay más personajes? Claro que los hay, pero evidentemente, ¿dónde lo vas a encontrar? En la guía de estudios que el colegio Annie School te está proporcionando. Siguiente dato por acá, a ver, Galileo Galilei. En este caso, Galileo Galilei, 1564 a 1642. Él es recordado, él ha trascendido en la historia por su famosa frase Eppur si muove. ¿Qué significa esa frase? Ahí lo hemos colocado en rojo la traducción. Y sin embargo, se mueve. En estos tiempos, ¿qué era lo que se creía? Te hemos indicado los dogmas religiosos. Según los dogmas religiosos que hace un momento hemos comentado, ¿qué se entendía? ¿Qué era lo que se aceptaba? Lo que la Biblia decía. Y según la Biblia, el hombre y el planeta Tierra eran el centro de toda la creación. Por lo tanto, el Sol y los demás planetas giraban alrededor, repito, el Sol y los demás planetas giraban alrededor ¿de quién? Alrededor de la Tierra. Y eso sabemos no es correcto. Según lo que recordemos, nuestro sistema planetario solar tiene al Sol en la parte central y alrededor los demás planetas, incluida la Tierra, ¿correcto? Pero eso es lo que no se aceptaba bajo el criterio religioso de la Santa Inquisición. Recuerda que la Santa Inquisición a muchas personas los agarraba a chicotazos y a muchas otras personas incluso los mandaba a la hoguera. Eso
fue lo que ocurrió aquí con Galileo Galilei? Él sufrió la investigación, la amenaza, la presión de la Santa Inquisición. Y la Santa Inquisición lo amenazó con la hoguera, lo iba a matar, si es que no se retractaba. Por eso es que él finalmente ante el tribunal de la Santa Inquisición tuvo que negar sus postulados científicos. Pero una vez que fue perdonado, fue absuelto, él se retiró del tribunal y dio esta famosa frase, ¿no? Y sin embargo se mueve, refiriéndose a que el planeta Tierra se mueve alrededor del Sol. Astrónomo y físico italiano, creó el anteojo ocular. El anteojo, como los que varios de nosotros empleamos, esos anteojos lo creó él, no exactamente, pero sí se dio cuenta de la importancia de que gracias a un lente con cierta curvatura podías proyectar imágenes y visualizar más allá. Y es así que esto sirvió de conocimiento base para que posteriormente se inventen los actuales telescopios. Por ejemplo, hoy en día tenemos un famoso telescopio, te habrán comentado en geografía, en física, el telescopio estelar Hubble. Ese telescopio estelar Hubble está colocado en 3 puntos distintos y enfocados a un lente. Ese lente divergente está en el espacio, está orbitando alrededor del planeta Tierra. Y los 3 lentes están acá. Uno de ellos está acá muy cerca, Chile. Y están todos conectados los 3 a este lente que está en el espacio en una cápsula, ¿no? Siguiente dato, a ver, René Descartes. René Descartes planteó la famosa duda metódica. Esa duda metódica de René Descartes hoy también se utiliza bastante como la duda cartesiana. Filósofo y matemático francés, privilegió la razón y también se recuerda por el tema de la geometría analítica, ¿cierto? Isaac Newton, otro famoso personaje, él creó la famosa ley de la gravitación universal. Probemos en casa, tomamos un objeto y ese objeto lo soltamos. Al soltar un objeto, ¿qué pasa con el objeto? ¿Va a caer? No, ese objeto no cae. Cuando tú sueltas el objeto solamente va a ser atraído a un centro gravitatorio, que en este caso el planeta Tierra lo tiene. ¿Quién fue el primero en darse cuenta de ello? Isaac Newton. Quizás desde primaria recordarán la famosa anécdota de la manzanita, ¿no? Lo cual tiene ciertas dudas, pero indudablemente su propuesta es innegable. Tremenda propuesta la de Isaac Newton y su ley de gravitación universal. Matemático, físico, astrónomo inglés, aplicó el método científico. ¿Cuál fue? Observar, interpretar, conocer y aplicar una ley matemática y finalmente comprobar si esa ley siempre se cumple. Siguiente dato, Johannes Kepler. Johannes Kepler también es otro personaje importante, 1571-1630. Su obra cumbre, Astronomía Nova o Astronomía Nueva, ¿no? En esta obra él va a describir, este astrónomo alemán, va a describir, por ejemplo, sus famosas leyes de Kepler. Leyes que ya otros habían ido anticipando, pero que finalmente él las va a presentar y las va a desarrollar plenamente, ¿no? Como por ejemplo, se creía que los planetas daban unas vueltas circulares y él demostró que no, que tienen un recorrido elíptico. Importante propuesta la de Kepler, ¿no? ¿Y cómo lo hizo? Con la observación y con cálculos matemáticos en base a las proyecciones que se generaban, ¿no? Importantes proyecciones. Ahora, todo este tema que hemos ido trabajando, ¿dónde lo ubicamos? Acá, visualicemos nuestra línea del tiempo. Tenemos la revolución científica que se va a dar allá por el siglo XVI. Y esta revolución científica, nótese, tiene sus antecedentes en el Renacimiento. Eso es lo que habíamos mencionado hace un momento, ¿no? El Renacimiento está antes de la revolución científica. Y luego de la revolución científica pasarán distintos acontecimientos, entre ellos la revolución francesa y finalmente una época de aparente calma, la paz armada. Aparente calma, ¿por qué? Porque después seguirá un tiempo muy violento que fue la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda Guerra Mundial, pero antes de la Segunda Guerra Mundial, una fase intermedia entre ambas, conocida con el nombre de la carrera armamentista. Estas 2 guerras mundiales fueron muy atroces, propiciaron muchas muertes. Luego siguió la Guerra Fría y finalmente hoy tenemos un mundo unipolar que está atravesando algunos problemas lamentables. Por ejemplo, hoy es indiscutible que Perú también ya ha sido afectado por el tema del coronavirus. Es un tema frente al cual todos nos debemos de
sensibilizar, debemos de informarnos y no podemos permitir que este coronavirus perjudique el avance cultural, académico que tu familia proyectaba. Tú tienes que destacarte como estudiante, no puedes perder los temas y por esa razón estamos acá trabajando. Recuerda, hay un libro que el Colegio Anescol te ha proporcionado con el cual tenemos más aspectos, más características de este tema. Hay un trabajo que luego te vamos a mencionar. Cualquier duda, cualquier pregunta, no dudes en formularlo por intermedio de Coordinación Dirección. Muchas gracias.